Buenas noches, hermanos, bendiciones. Vamos a continuar, como decía en la oración el hermano Brian, vamos a continuar con el estudio en Mateo capítulo 26, pero antes de eso quisiera que me acompañen por un minuto a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esta profecía. Ustedes saben, Isaías 53 nos describe al siervo de Dios, aquel que Dios había escogido para ser crucificado, para ser sacrificado a favor de los pecadores, y describe muy bien cada una de las situaciones que el Señor pasó durante su vida, pero más específicamente durante la última semana de su vida en la tierra antes de ir a la cruz. Y quisiera leer solamente el versículo, vamos a leer versículo 7, y luego vamos a ir a Lucas capítulo 22. Pero Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y esa es la frase que quisiera tomar hoy como título de este mensaje: como cordero llevado al matadero. Porque justamente lo que vamos a ver en el pasaje que nos toca de Mateo capítulo 26. Ustedes acompáñenme ahora a Lucas capítulo 22. Este es el pasaje paralelo. Los 4 evangelios nos hablan de este episodio en la vida de nuestro Señor cuando Él es capturado, cuando Él es apresado por los enviados del sumo sacerdote. En Lucas capítulo 22, versículo 53, el relato de Lucas concluye con las palabras de Cristo, que es lo que vamos a estudiar hoy, que dice así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y entonces encontramos en Mateo capítulo 26, encontramos que el hombre, en ese momento, las personas que habían ido a buscar a Jesús, siendo guiados por el traidor Judas, entienden que esa era la hora donde ellos tenían la victoria, donde ellos iban a lograr su cometido. Y como dijo el Señor, esta es la hora también de las tinieblas, donde el diablo estaba satisfecho, porque estaba viendo cumplido el plan que había trazado. En Mateo capítulo 26 nosotros podemos enfocar la enseñanza de lo que leemos hoy, la podemos enfocar en varias formas, pero yo quisiera verlo de este punto de vista. En estos versículos lo que vamos a ver son dos planes elaborados. El primer plan es el que leímos recién, el plan de los hombres. El plan del hombre, el elaborado plan del hombre tenía un propósito. Por algo ellos buscaban a Jesús, por algo ellos querían apresar a Jesús, querían llevarle delante de las autoridades romanas. Pero también vemos en contraste el plan de Dios, el elaborado plan de Dios. Y vemos esas dos cosas, el elaborado plan del hombre y el elaborado plan de Dios en estos versículos. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó.
Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga. ¿Se acuerdan? Isaías 53, 7. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Como dije, ellos estaban pensando, aquella turba que venía encabezada por Judas, estaban pensando que este era el momento donde ellos iban a cumplir su plan. Pero lo que vemos acá, un Cristo apresado, un Cristo atados de manos, quizás por cadenas, quizás por sogas, llevado preso, realmente era una novedad en la eternidad. ¿Por qué? Porque Salomón en el Antiguo Testamento, cuando él ora, cuando es la dedicación del templo que él había construido a Dios, él dice palabras como estas. Dice: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo es que vas a habitar en una casa hecha por nosotros, una casa hecha por hombre? De hecho, Dios es tan grande, Dios es tan inmenso que llena todo el universo. Y lo que vemos acá es que no solamente el Hijo de Dios, el Dios eterno, descendió, porque Salomón dijo: ¿va a descender Dios a morar con los hombres? La respuesta es sí, en Cristo. Cristo descendió a morar con los hombres. Pero no solamente Cristo descendió a morar con los hombres y se despojó de toda su gloria, sino que Él también fue al templo. ¿Se acuerdan? En varias oportunidades lo vemos a Jesús en el templo. Y era el Dios eterno, aquel del cual Salomón había orado: los cielos no te pueden contener. Y ahí lo teníamos, al Hijo de Dios, en el templo, haciendo bienes. Pero no solamente Él había descendido a los hombres, no solamente Él se había introducido en el templo como un hombre más, sino que lo que vemos acá es totalmente una novedad, porque el Hijo de Dios, el Dios eterno, ahora estaba atado en sus manos como un malhechor. Esa fue la gran humillación, o parte de la gran humillación que Dios tuvo que sufrir, el Hijo de Dios tuvo que sufrir por nosotros. Era realmente algo nuevo lo que había ocurrido. Nunca se había visto antes, nunca se había imaginado antes que el Dios eterno podía estar siendo capturado por hombres. Por eso cuando nosotros leemos esto, lo pasamos de largo y decimos: bueno, es algo más de la historia de Cristo. Realmente es algo significativo. ¿Pero por qué? Dije que había dos planes acá. Dos planes que estaban uno en contra del otro. Y quizás estamos pensando, bueno, pero en realidad el resultado de estos dos planes, el plan del hombre, el plan de Dios, confluyó en un solo lugar, que era la cruz, ¿no? Y eso en cierta forma es así. Porque tanto el plan del hombre quería llevarlo a la muerte, como el plan de Dios, que era que su Hijo muriera en la cruz, tenían un mismo fin, no un mismo propósito, pero sí una misma terminación de la historia. Pero lo que vamos a ver primero es el plan elaborado del hombre. ¿Qué es lo que el hombre planeó? ¿Por qué el hombre o los hombres o estas personas querían capturar a Cristo? ¿Por qué ellos llegaron en esa noche a ese huerto en Getsemaní? Llegaron a ese lugar donde se reunieron los discípulos, los 11, y llegó Judas con esa turba
con esos soldados y con esas personas de Israel y lo capturaron. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan que ellos tenían? Ahora, fíjense el versículo 47, dice, y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Este es el principio de ese plan. Ahora, nosotros nos disponemos a visualizar los eventos que concluyen con la captura del Hijo de Dios, es lo que estamos viendo ahora. Y ciertamente en varias ocasiones los hombres tuvieron este mismo plan. Nosotros vemos en los evangelios, vemos que a Jesús lo habían querido apedrear al menos 2 veces. De eso nos cuenta Juan en capítulo 10 y en capítulo 8, nos dice que ellos agarraron piedras y querían empezar a lanzarle las piedras para apedrearlo. No era para sacarlo corriendo, sino que era para lapidarlo, para matarlo. Cuando él dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy, agarraron piedras y lo querían apedrear. Ellos no podían soportar que él dijera que era el Hijo de Dios. Entonces ese plan de muerte, ellos ya lo habían querido ejecutar desde hace un tiempo. ¿Y desde qué tiempo ellos querían ejecutar el plan de muerte? Las personas, los hombres, aquellos que no estaban de acuerdo con Jesús. ¿Desde cuándo? Fíjense en Lucas capítulo 4. Solamente veamos este versículo. Lucas capítulo 4, principio del ministerio de Jesús. Podemos decir, bueno, cuando Jesús ya era muy popular, cuando él tenía muchos seguidores y cuando los religiosos de su tiempo, los líderes de la religión judía, pensaban que esto era un atentado para ellos, el hecho de perder la popularidad que ellos tenían y perder la gente que ellos les seguían, decimos, bueno, en ese momento ellos querían matarle. Pero esto fue desde el principio. Fíjense en Lucas capítulo 4 y el versículo 28 al 30. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea que desde el principio de su ministerio, cuando Jesús hablaba algo que a ellos no les gustaba, ¿qué era lo que querían hacer? Eliminarlo, quitarlo de en medio. Era un problema para ellos. Y yo pregunto si hoy en día Dios es un problema para la gente. Dios es un problema para la gente. Cristo es un problema para la gente. Hay mucha gente que va a iglesias y están tranquilos, están conformes, están confiados ahí. ¿Por qué? Porque Dios no es un problema, Cristo no es un problema para ellos. Las Escrituras no es un problema, porque no se predica el Evangelio. Pero cuando las personas son expuestas al Evangelio, son expuestas a las Escrituras y empiezan a ver cuál es el estándar de Dios, cuál es la justicia de Dios, la santidad de Dios y qué es lo que Dios demanda de ellos, ahí ellos empiezan a querer eliminar a Dios, a quitar a Dios de sus vidas, a no escuchar acerca de Dios. Y eso era lo que ellos querían hacer. No queremos a Cristo con nosotros. Ese era el plan. El plan era eliminar a Cristo. Ahora, el plan del hombre, para con el Hijo del hombre, para con el Hijo de Dios, valen los 2 nombres, era quitarlo de en medio. Pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué? ¿Por qué si él anduvo haciendo bienes? ¿Por qué si él anduvo sanando a las personas? ¿Por qué si Cristo era sumamente compasivo con las personas necesitadas? Era amable, de tremendo corazón, el corazón de Dios. Él vino a dar su vida. ¿Por qué? Porque Mateo nos cuenta capítulo 27, ya lo vamos a ver más adelante, pero nos dice que Pilato sabía que lo habían entregado. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Él era más popular que los grandes rabinos de su tiempo. Él había tomado mucha popularidad y muchos seguidores. Él hablaba mejor que ellos. Él hablaba con autoridad. De hecho, algunos de los soldados romanos dijeron, no lo pudimos traer porque no vimos a nadie que hable con tanta autoridad. Y esto era una causa de envidia para ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este de Nazaret,
este profeta de Nazaret, sea más importante que nosotros, por envidia. Pero Juan nos dice también otra cosa acerca de por qué ellos querían matarle. Y era porque ellos le odiaban, le aborrecían. El Señor le dijo a sus discípulos, a ustedes los van a odiar, pero cuidado, tengan en mente esto, a mí me aborrecieron primero. A mí me aborrecieron primero. Si a ustedes os aborrecen, esto es algo normal, si son mis seguidores. Pero a mí me han aborrecido primero. Ahora Cristo dijo en capítulo 15 de Juan, que dice que no tenían razón para aborrecerle. Me aborrecieron sin causa. No había causa para odiar a Cristo. La persona más buena, la persona más compasiva, amorosa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué odiarle? Esto es algo de lo que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre odia a veces hasta lo bueno. Y cuando el corazón del hombre es aún más pecador, odia aún más lo bueno. Y en este caso, odiaron al Hijo de Dios. Ahora, ¿cuáles eran los recursos para cumplir este plan? Habíamos dicho el plan de los hombres. ¿Cuál era el recurso o los recursos? Bueno, los recursos eran primeramente un traidor y muchas personas, dice acá el versículo 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Los recursos humanos que habían tenido para cumplir el plan eran uno de los 12, que ahora era un traidor, y eran un ejército de personas que era un grupo heterogéneo, porque había allí soldados romanos y había también siervos del sumo sacerdote que probablemente eran judíos. Ahora, entre toda esa mezcla, que realmente ellos no se llevaban entre sí, se odiaban entre sí, los judíos no podían ver a los romanos porque estaban debajo del yugo romano y ahora se habían unido, como dice también la Escritura en Hechos capítulo 4. Se habían unido Poncio Pilato, los romanos y el pueblo de Israel, los judíos. Se habían unido contra el Cristo. Se habían unido contra él. Entonces tenemos ahí un traidor y mucha gente, mucha gente. Ahora, es interesante que cuando Marcos habla acerca de este episodio, dice así, dice que vino Judas, que era uno de los 12. Vino Judas, que era uno de los 12. Acá dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Pero hay una palabra en Marcos que dice que era uno de los 12. Y eso nos hace pensar en algo. Nos hace pensar que Judas tenía una pertenencia, ¿no es cierto? Era, del verbo ser. Pertenecía a un grupo. Pero también nos demuestra que había también una lealtad con este grupo. Cuando uno pertenece a un grupo, tiene una lealtad con ese grupo. Pertenece y forma parte y trata de hacer el bien en ese grupo. Bueno, con Judas pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahí Marcos nos dice que era de los 12. O sea, era, pero esa pertenencia se había roto completamente. Ya no formaba parte de los 12. De hecho, 2 días después él iba a colgarse y se iba a reventar en el piso, se iba a suicidar. Entonces, él había estado en el grupo de los 12, pero había pasado, ya no pertenecía. Pero lo otro que vemos es que su lealtad también se había roto. Su lealtad se había roto. Lo que los judíos, los discípulos podían pensar acerca de él, de que él podía ser fiel hasta la muerte, como muchos de ellos habían dicho, eso no iba a ocurrir con Judas. Él en la primera oportunidad que él tenía, se iba a ir tras de las 30 piezas de plata. Su lealtad no le importó nada. Su lealtad a Cristo. Su lealtad a la causa de Cristo. Entonces vemos acá que el traidor Judas era uno de los recursos que habían utilizado los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y los más importantes religiosos de su tiempo. Pero después también había una turba de personas, como dije, algunos soldados romanos y otros siervos del sumo sacerdote que eran judíos, y ellos también fueron. ¿Por qué había tanta gente ahí? ¿Por qué había tantas personas para capturar al manso y humilde de corazón? A aquel que nunca había
participado en una revuelta en Israel. Y eso en aquellos tiempos era algo ciertamente común. Había algunos rebeldes que se levantaban contra el imperio y hacían una revuelta. Jesús no era así. ¿Por qué entonces había tanta gente ahí? ¿Por qué había tantos? Probablemente porque ellos pensaron, esta vez no se nos va a escapar. Antes se nos fue de entre las manos, se fue por en medio y se escapó. Cuando le íbamos a apedrear también pasó en medio y no sabemos cómo hizo, pero se fue. Esta vez no se nos va a escapar. Ese era el plan de ellos. Vamos a mandar un traidor que lo entregue y vamos a mandar un montón de gente para que no tenga forma de escapar. Jesús. No había forma. Parece que el plan estaba saliendo a la perfección, el plan del hombre. El plan del hombre. Después tenían sus armas, no solamente tenían los recursos humanos, pero también tenían sus armas. Sus armas eran, fíjense, versículo 47, gente con espadas y palos. Espadas y palos. Ahora, es interesante porque la espada era lo que llevaban los oficiales, los soldados. Solamente le era permitido a ellos llevar la espada, ¿no? En Romanos capítulo 13, Pablo dice que el soldado, el que está puesto por Dios, el que cuida el orden, es el que tiene la espada. ¿Para qué? Para proteger el orden. Entonces estaban los romanos con la espada, pero también estaban los que no eran romanos. Entonces, ¿qué armamento iban a llevar? Bueno, ellos fueron con algo que no era convencional, llevaron palos. Palos. ¿Era necesario tal armamento? ¿Qué era lo que ellos estaban pensando para traer una multitud de soldados y de personas, pero además armados hasta los dientes, para capturar a Cristo? Judas seguramente no les habrá dicho, miren que este es peligroso, este se puede arrebatar y por ahí va a ser un desastre. Y los discípulos seguramente tienen también un armamento. Están armados también hasta los dientes. Así que tengan cuidado, lleven mucho armamento. No. Esto era parte seguramente también del sumo sacerdote y todo su séquito. De decir, esta vez no se nos escapa. Le mandamos mucha gente, le mandamos un traidor y mandamos a todos armados. Esto tiene que cerrar ahora. El plan estaba por salir bien. Pero ¿saben qué? Esto me hace recordar que había dos bandos ahí. Estaban los discípulos, 11, más Jesús. ¿Y saben cuántas espadas tenían? 2. 11 discípulos, que la mayoría de ellos no sabían manejar armas y tenían 2 espadas. Del otro lado había un ejército y gente enardecida, más Judas, casi todos armados, con espadas y con palos, de parte del sumo sacerdote. Había una desproporción enorme entre un ejército y el otro, ¿no? Pero nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que, ¿se acuerdan de Gedeón? Gedeón tenía 300 personas y tenía armas que no eran convencionales. Tenían una vasija y una tea ardiente adentro, y unas trompetas. Eso era todo su armamento. Sin embargo, Dios dio una gran victoria porque Dios quiso que eso fuera así. El ejército era pequeño y el ejército enemigo era como las langostas, dice la Escritura. Estaba lleno, repleto. Sin embargo, tuvieron una gran victoria en el tiempo de Gedeón. Pero también, en 1 Samuel, capítulo 14, dice que Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su siervo, para Dios es lo mismo salvar con pocos o con muchos, no importa. Ellos eran pocos y los enemigos eran muchos. Y él dijo, si Dios está con nosotros, no importa si somos pocos o muchos, Dios va a dar una victoria. Y vemos esa desproporción acá. Pero eso no significaba nada en ese momento, porque esos 11 discípulos no estaban dispuestos ahí, no estaban puestos para luchar y defender a su maestro. No era el plan de Dios. El plan del hombre era ir y capturar por la fuerza a Cristo.
el plan de Dios no tenía nada que ver con eso. Nada que ver. ¿Y cuál era su estrategia? También había una señal engañosa en ellos. Versículo 48. Y el que le entregaba, que era Judas, les había dado una señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Ellos tenían tan afinado el plan que hasta tenían una señal. Tenían, no sé cuántos de ustedes han jugado al truco, las cartas. No digo que jueguen, ¿está bien? Pero los que juegan a eso hacen señas, ¿no? Y el otro no tiene que ver porque se están diciendo lo que tienen, las cartas que tienen. Y entonces Judas estaba jugando al truco con ellos. Estaba diciéndoles: les voy a mostrar mis cartas de esta forma. Al que yo besare, ese es, prenderle. No hay ninguna equivocación, yo lo conozco. Y al que yo voy a darle el beso, a ese tienen que capturar. No paren, no frenen. ¿Saben que cuando en versículo 49 dice: enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro? Lo saludó. Un cara dura. Y le besó. ¿Saben que en el griego hay dos palabras que se usan para besar? La primera palabra para besar es un beso de saludo, de afecto, pero simplemente un beso de saludo, así como quizás nos saludamos cuando llegamos acá y nos saludamos los unos a los otros, y hay quizás algunos que son más efusivos, otros no tanto, y hay distinto tipo de saludos, ¿no? Pero este era un beso, el primero era un beso normal, pero el beso que le dio Judas a Jesús era aquel beso que era altamente demostrativo. Podemos pensar en que Judas lo besó y lo abrazó como con un afecto entrañable. No podemos pensar que esa persona estaba llevándole, entregándole a sus captores. Era totalmente lo contrario. Él utilizó esa señal para entregar al Hijo de Dios. Y esto lo hace aún más despreciable. Y quizás es como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando alguien manifiesta amor, pero realmente esas palabras son engañosas, ¿no? Judas era uno de esos. Manifestaba fuera el amor, pero en realidad el amor que él tenía era solamente las 30 piezas de plata. Su amor no era para con Jesús, su afecto no era para con Jesús, era para con sus 30 piezas de plata. Y él dijo: este plan va a salir a la perfección. Entonces tenemos acá el plan del hombre. Podemos pensar que estaba a punto de culminar y a punto de llegar a su fin. Y como decía el Señor en Lucas, dice: esta es vuestra hora. Ahora sí, van a hacer lo que quieran. Y es la potestad de las tinieblas. Y ellos estaban diciendo: vamos a ganar. Vamos a eliminar al Hijo de Dios, vamos a eliminar a Dios de nuestras vidas. Para que ya no nos diga qué tenemos que hacer. Para que ya no nos llame la atención. Y eso es lo que la gente piensa en el mundo. Eliminemos a Dios, quitémoslo de nuestra vida, no queremos escuchar de Él. ¿Para qué? Para no tener que rendir cuenta y no tener que hacer lo que Él quiere que hagamos. Vamos a quitar de en medio a Dios. Ellos dijeron: estamos muy cerca. Pero ahora viene el elaborado plan de Dios. En versículo 52 hasta el versículo 56. Pero en el medio dice, versículo 50, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ya no hubo oportunidad para Judas de poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le preguntó: amigo, ¿a qué vienes? Él no pudo decir nada. Judas quedó como petrificado y vinieron y capturaron a Jesús. Ya no hubo tiempo para arrepentimiento. El tiempo para arrepentimiento estuvo antes. Cuando el Señor le dijo, cuando estaban comiendo, le dijo:
acá el que come conmigo es el que me entrega. Y ese era el momento, pero no lo hizo. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, ese era Pedro, nos dice el otro evangelio que Pedro agarró una espada, ellos tenían dos, él tenía una de ellas, dice que agarró una espada y le cortó, dice, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Yo imaginaba a Pedro con esas espadas de esgrima, ¿no? Y él tratando de apuntarle justo a la oreja y cortarle una feta de la oreja a este siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Pero en realidad no era que Pedro quería cortarle la oreja y que él tenía muy buena puntería y muy buen manejo de la espada, sino que él lo que quería hacer era cortarle la cabeza. Pero como él no tuvo la puntería necesaria, y gracias a Dios por eso, solo pudo cortarle la oreja. Y otro relato de los evangelios nos dice que cuando eso ocurrió, Jesús agarró la oreja y le sanó la oreja. Le sanó. Y acá le dice a Pedro, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, yo quiero que presten atención acá porque lo que Jesús va a decir ahora, Él va a dar testimonio del plan de Dios, primero a Pedro y después a la multitud enardecida, a la multitud que lo quería llevar al sumo sacerdote para después juzgarlo. Los dos tuvieron el mismo testimonio, los dos recibieron las mismas o prácticamente las mismas palabras de Jesús. Dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Acá vemos y empezamos a ver el plan de Dios en estas palabras. Pero antes quisiera decirles esto, que el plan del hombre, como hemos visto, era matar al Hijo de Dios. Era matar al Hijo de Dios para poder tener su vida como ellos querían. Ese era su plan. Matar para vivir, ¿no? Matar para vivir como yo quiero. Ese era el plan del hombre. En contraposición a eso, el plan de Dios era dar vida eterna. Y era dar vida eterna a través de la muerte de su Hijo, a través de la muerte de Cristo. ¿Entienden la diferencia entre un plan y el otro? El plan del hombre era matar para poder vivir como ellos querían. El plan de Dios era dar vida justamente a ellos, a los hombres, a través de la muerte de Cristo en la cruz. El plan del hombre era matar a Cristo como sea, a como dé lugar, no importaba cómo. Ya hemos visto, agarraron piedra, lo querían matar, lo agarraron a él, lo llevaron afuera de la ciudad, a un precipicio y lo querían tirar abajo. Ahora se les ocurrió, bueno, vamos a capturarlo, vamos a hacer un juicio y lo vamos a mandar a las autoridades romanas para que lo crucifiquen. No importaba. La cosa era matarlo. Pero sin embargo el plan de Dios era exacto. El plan de Dios era dar vida a estos hombres también que querían matarle, a todos los pecadores de la humanidad, pero solamente a través de la cruz. ¿Entienden las diferencias? Solamente a través de la cruz, porque había un plan que tenía que llevarse a la perfección. Y por eso es que ocurre todo esto que está ocurriendo acá. ¿Se acuerdan del versículo que vimos al principio? Como oveja fue llevado al matadero. Como oveja fue llevado al matadero. Esto tenía que pasar, porque era el plan de Dios. Ahora, como dijimos, el Señor le dio testimonio a Pedro. A Pedro le dijo, guarda la espada, porque, ¿qué le dice? Porque todos los que tomen espada, espada perecerán. No era una buena idea tomar la espada en ese momento. ¿Saben que Pedro, cuando él cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, él se estaba exponiendo a que los soldados romanos pudieran reaccionar y pudieran tratar de eliminar también a los otros compañeros que él tenía? Y él no pensó en eso. En un arrebato él agarró la espada y quiso defender a su maestro. Decimos, bueno, él tuvo buenas intenciones, pero no era el momento
y no era la forma de hacerlo. Porque Cristo no se lo había dicho. Cristo le había dicho hacía un tiempito atrás, unas horas atrás, que ahora tomen espada. Pero no les dijo para qué era. No vamos a entrar en el tema, pero nunca les dijo que era para usarlas en defensa, ni para atacar al enemigo. Después podemos charlar acerca de algunos pensamientos en cuanto a eso. ¿Por qué es que el Señor le dijo, lleven espada? Pero Él le dijo así, versículo 53. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Acá en esta parte lo que vemos es el plan de Dios, pero no a la manera del plan de los hombres. El plan de los hombres era que ellos tenían sus recursos humanos, tenían sus armas y tenían su señal para poder entregar al Hijo de Dios a la muerte. Pero acá Cristo, en el plan de Dios, lo que Él hace era lo que venía haciendo ya desde antes. Él no cambió su forma de ser. ¿Por qué? Porque lo primero que Él hace es muestra la compasión para con sus enemigos. ¿Qué es lo que hace? Cura la oreja del siervo del sumo sacerdote, uno de sus enemigos, uno de los que le venía a capturar. Entonces Él muestra compasión aún con aquellos que no merecen compasión. Ese era Cristo. Pero también Él dijo así, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sí, Él podía hacerlo. Es una pregunta retórica, ¿no? Él podía hacerlo, si Él quisiera. Si Él quisiera, hubiera venido los ángeles y hubieran destruido por completo a ese grupo de hombres, de soldados. Podría haber matado en un instante. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Descendía el fuego del cielo y los consumía. Me acuerdo del profeta Eliseo, profeta de Dios. Y resalto esto porque lo que voy a decir es algo que puede ser un poco polémico. Pero al profeta Eliseo, al cual le merecía respeto, había unos jovencitos que le dijeron, calvo sube, calvo sube. Y él oró a Dios y bajó un león y los devoró. Decimos, qué fuerte eso. No tenía respeto por Dios, ¿no? Pero acá en esta oportunidad él podía haber hecho eso, pero él tuvo misericordia, no solamente compasión de Malco, pero tuvo misericordia de todos esos que estaban ahí que no merecían misericordia, hermanos. Entiendan eso. Ellos iban a buscar la muerte del inocente, la muerte de su propio creador, la muerte del que les estaba dando vida a ellos. Ellos no se estaban dando cuenta que el que estaba ahí era el que estaba sosteniendo sus vidas. Ahora, no debemos olvidar que el plan de Dios que estamos viendo, en algunas ocasiones quiso ser cortado, quiso ser frenado. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo, ten compasión de ti, nunca esto te acontezca. En otra ocasión, dice, si es posible, pase de mí esta copa, dijo el Señor. El Señor estaba expuesto a esa tentación de que ese plan no llegue a su fin. En la cruz le dijo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y él podía haber descendido de la cruz. En esta ocasión, él dice, pudiera pedir a Dios que me mande 12 legiones de ángeles. Algunos piensan que son como 72.000 ángeles. Y eso hubiera terminado con el plan de Dios. Y otro le dijo, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. La tentación a que el plan de Dios no se efectúe. Y a Pedro le dijo, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se cumplirán las Escrituras si yo pido que vengan 12 legiones de ángeles? ¿Cómo se cumplirán las Escrituras si ustedes, por la fuerza, echan a esta multitud y a mí no me llevan preso y me llevan a la cruz? Así como han dicho los profetas en la antigüedad. Entonces a Pedro le dijo, esto es para que se cumplan las Escrituras. Pero también a ellos, a la turba, dijo así, versículo 55, en aquella hora
dijo Jesús a la gente, quizás hasta cuando ellos iban de camino, ¿no? Capaz que no estaban ya en el huerto, porque Mateo dice, en aquella hora, de camino quizás al patio del sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote, dice, le dijo a ellos, a la multitud, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué están haciendo esto ahora? Porque Cristo tenía que dar cumplimiento fiel a la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían para su plan los recursos humanos, tenían las armas y tenían las señales. Pero Cristo tenía que la compasión, la misericordia y la fidelidad a su palabra. Y la fidelidad a la palabra de Dios. El plan de Dios era perfecto para salvar al hombre. Y no debía tener fisura, no debía fracasar. ¿Por qué no debía fracasar? Ustedes saben por qué. Porque si el plan de Dios fracasaba, si alguna de estas cosas no ocurrían como nosotros estamos leyendo acá, no se iba a cumplir la Escritura. Nosotros hoy tenemos confianza, podemos tener fe de que lo que dice la Escritura es verdad, de que lo que dice la Escritura de Cristo es verdad, de que tenemos vida si creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura en el Antiguo se cumplió, porque el plan de Dios se cumplió a la perfección. ¿Cómo íbamos a confiar, hermanos, si ese plan no salía como decían los profetas? Como Dios ya había dicho en la antigüedad, como Cristo mismo dijo que iba a pasar. 4 veces lo dijo, que iba a pasar así. La fidelidad a su palabra. Entonces tenemos acá una pregunta, dice Jesús. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Siento ahí un poco la tristeza del Salvador, ¿no? Porque él está pensando, ¿cómo si cuando estaba compartiendo con ustedes en el templo no me capturaron ahí? Podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Y ahora que estoy acá solo con mis discípulos, vienen como si yo fuera un malhechor. Si yo no les hice nada a ustedes, ¿por qué vinieron así? Y estaba pensando que no solamente ocurrió en ese momento, que ellos lo trataron como un ladrón, como un malhechor, porque también cuando él estaba siendo juzgado delante de Pilato, Pilato les dijo a la multitud, tienen la oportunidad de dar la libertad a uno de los dos. Está Jesús, el que ustedes llaman el Cristo, y está Barrabás, malhechor. Y ellos tuvieron otra vez la oportunidad. Tuvieron la oportunidad de no capturarlo como un malhechor. Pero tuvieron la oportunidad de decir, soltá a Cristo y no a Barrabás. Barrabás que muera, es un malhechor. Pero sin embargo hicieron lo contrario. Lo tomaron como peor que Barrabás. Como un malhechor peor que Barrabás a Cristo. Y entonces decidieron ¿por quién? Decidieron por Barrabás. ¿Y a él? ¿Qué hacemos con él? Crucifícale. Como contra un ladrón habéis salido. Pero Cristo dijo esto. Fíjense al final, versículo 26. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Se acuerdan lo que dije hace un rato? Tanto Pedro, cuando él sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Cristo le dijo, yo pudiera defenderme, pero si yo me defiendo con los ángeles, ¿cómo es que se va a cumplir las escrituras? Ellos tenían testimonio de que la escritura se iba a cumplir al pie de la letra, el plan de Dios. Y a los que no conocían a Cristo, a los que no eran seguidores de Cristo, Cristo les dio el mismo testimonio. Les dijo, mas todo esto, a ellos les dijo, mas todo esto sucede, lo que ustedes están haciendo, sucede porque se tiene que cumplir la escritura de los profetas. Aún en ese momento donde estaba siendo llevado a ser juzgado por sus enemigos,
Él, ¿qué es lo que estaba haciendo? Predicándoles el Evangelio. Les estaba diciendo, esto ocurre porque Dios ya lo había planificado. Dios ya había planeado este plan de salvación. Y lo había diseñado de tal forma que ocurra de esta forma para que ustedes también puedan ser salvos. Ahora, como dije al principio, había dos planes. Y esto es como conclusión. ¿A cuál de los dos planes nosotros nos adherimos? ¿A cuál de los dos planes las personas en el mundo se adhieren? ¿Estamos adhiriéndonos al plan del hombre? El plan del hombre es, alguien dijo así, Dios ha muerto y Dios sigue muerto y nosotros le hemos matado. Eso dijo un filósofo. Otros filósofos han dicho cosas similares, parecidas, todos ateos. ¿Cuál es la idea? Matemos a Dios, quitemos a Dios de en medio para poder vivir nuestra vida como nosotros queremos. Ese es el plan del hombre. Pero el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios es dar vida a través de Cristo. Y a través de Cristo capturado, a través de Cristo como el Cordero que fue llevado al matadero, a través de Cristo que fue crucificado, colgado en la cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Ese es el plan de Dios. ¿A cuál de los dos planes nos adherimos? ¿Y cuál de los dos planes es el que estamos transmitiendo a las generaciones afuera? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra y gracias, Padre, por este pasaje también, donde podemos aprender muchas cosas, pero sobre todo, Padre, aprendemos que había dos planes que se estaban chocando el uno contra el otro. Uno era el plan del hombre y el otro era el plan de Dios. Pero gracias a Dios, Padre, que el plan de Dios es el que triunfó finalmente. El plan de Dios a principio y a priori fue un plan triste, un plan que fue de sacrificio, un sacrificio inmenso, el sacrificio de Cristo. Pero ese plan también sabemos que nos ha traído la vida eterna, nos da la oportunidad de vida eterna, la oportunidad de vida espiritual. Si no tuviéramos ese plan cumplido, Padre, no tendríamos vida. Te damos gracias por eso y te pedimos que podamos adherirnos a ese plan y podamos proclamar ese plan de Dios para la salvación y poder quitar por completo de nuestras mentes y nuestro corazón el plan del hombre, que a veces sigue surgiendo en nuestras vidas. Padre, el plan que trata de no escucharte, el plan que trata de quitarte en medio. Te pedimos, Padre, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.